Hola, hola, amantes de las novelas turcas y bienvenidos de nuevo al canal. Soy y estoy súper emocionado de teneros aquí hoy. Para los que sois nuevos, muchísimas gracias por dar el paso y uniros a esta gran familia. Aquí en este rinconcito nos dedicamos a explorar el fascinante mundo de las series turcas, a analizar personajes, tramas y por supuesto, a charlar sobre nuestros actores favoritos. Y hoy, tengo un tema que sé que a muchos de vosotros os interesa muchísimo, Serkan Ayolu y Özge Gürel. La pareja de la que todo el mundo habla. Vamos a sumergirnos en su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla. ¿Será su amor como el de las novelas que protagonizan? ¿Tendrán secretos por revelar? ¿Hay drama oculto tras la fachada de esta pareja tan querida? Prepárense para un análisis profundo, lleno de detalles y por supuesto, mucha emoción. Así que acomodaros, coged vuestras palomitas y preparaos para un viaje a través del romance y el misterio de Serkan y Özge. Y antes de que empecemos, si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas nada. Ahora sí, vamos a por ello. Para empezar, hablemos de sus inicios. Serkan Ayolu, con su inconfundible porte y carisma, comenzó su carrera como modelo antes de saltar a la actuación. Su primer papel importante fue en la exitosa serie Kiraz Mevsimi, en 2014. ¡Qué debut tan impresionante! Desde el primer momento capturó la atención del público, no solo por su atractivo físico, sino también por su talento actoral. Su mirada profunda y su manera de interpretar, con esa mezcla de sensibilidad y fortaleza, lo convirtieron en un ídolo instantáneo. La verdad es que desde el principio, se notaba que Serkan tenía algo especial. No solo era una cara bonita, transmitía emociones, se metía en la piel de su personaje y lograba que el público se identificara con él. Y aquí es donde entra en juego nuestra querida Özge Gürel. Özge, con su sonrisa contagiosa y su increíble habilidad para transmitir emociones, ya era una actriz reconocida cuando llegó a Kiraz Mevsimi. Ya había participado en varias series y demostraba ser una actriz muy versátil. Su capacidad para interpretar diferentes roles, su naturalidad y su energía, la hacían una actriz muy querida y respetada en el mundo de la televisión turca. Ya tenía una base de fans sólida, que apreciaban su trabajo y la seguían con entusiasmo. Kiraz Mevsimi fue el punto de encuentro. La química entre Serkan y Özge fue instantánea. La historia de amor que interpretaban con sus idas y venidas, sus momentos románticos y sus dramas, traspasaba la pantalla. El público se enamoró de la pareja que formaban, y no tardaron en surgir los rumores de un romance fuera del set. La forma en que se miraban, la complicidad que mostraban en las escenas, la manera en que se reían juntos, todo apuntaba a que había algo más que amistad. La verdad, la química era tan palpable que resultaba difícil no creerlo. Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Los fans, que ya los adoraban en la serie, se volvieron locos con la idea de que su amor ficticio fuera real. Creaban fanfics, editaban vídeos y compartían todo tipo de contenido relacionado con la pareja. El fenómeno Serkan y Özge había comenzado. Y efectivamente los rumores eran ciertos. La chispa que veíamos en la pantalla se extendió a la vida real. Serkan y Özge comenzaron una relación que con el tiempo se hizo más y más sólida. Pero ¿cómo vivieron este romance ante los ojos del público? Fue todo miel sobre hojuelas. En un principio, como suele ocurrir, intentaron mantener su relación en privado. Querían proteger su intimidad y entender que una relación que acaba de empezar, necesita tiempo para madurar lejos de los focos y la presión mediática. Las primeras fotos juntos eran escasas, y las entrevistas se centraban en su trabajo, evitando las preguntas más personales. Pero el amor es difícil de ocultar, y menos cuando eres una pareja tan mediática. Poco a poco fueron dejando que el mundo viera su felicidad. Compartían fotos juntos en redes sociales, asistían a eventos y sobre todo, demostraban ser una pareja muy compenetrada. Las publicaciones en redes sociales eran cada vez más frecuentes, aunque siempre con una prudencia y elegancia que los caracterizaba. No era de esas parejas que saturan las redes con cada detalle de su vida, preferían mantener un equilibrio y compartir solo lo que consideraban oportuno. Algo que siempre he admirado de ellos es la discreción con la que han manejado su relación. Han sabido proteger su intimidad, sin dejar de mostrarse cercanos y auténticos con sus seguidores.
No son de esos famosos que saturan las redes sociales con su vida personal, sino que han sabido encontrar un equilibrio entre la exposición y la privacidad. Han mantenido su privacidad sin renunciar a compartir su felicidad con sus fans. Esta actitud es muy valorada por el público, que aprecia su autenticidad y su respeto por su propia vida. No olvidemos que al ser figuras públicas, están expuestos a la crítica y a las opiniones de los demás, y el saber mantener la calma y proteger su intimidad, dice mucho de ellos. Con el tiempo, la relación de Serkan y Özge se convirtió en una de las más queridas del mundo de las series turcas. Los fans, que ya los habían amado en Kiraz Mevsimi, seguían su historia con gran interés. Se les veía como una pareja ideal, que representaba el amor verdadero y duradero. ¿Y cuántos corazones han roto con este romance? La pareja se convirtió en un símbolo de romance para los fans de las series turcas. Su historia inspiró a muchos y su relación se convirtió en una fuente de esperanza y alegría. Los fans se identificaban con ellos y celebraban cada logro, cada momento feliz que compartían. En cierto modo, Serkan y Özge se convirtieron en algo más que una pareja, se convirtieron en una inspiración. Y llegó el momento más esperado, la boda. En el verano de 2022, Serkan y Özge se casaron en una ceremonia íntima y romántica. Las fotos de la boda inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Se podía ver la felicidad en sus rostros, el amor que se profesaban y la complicidad que los unía. Fue un momento mágico. Demostraron al mundo que su amor era real, que había superado los obstáculos y que estaba destinado a durar. La ceremonia, que se celebró en Italia, fue un evento lleno de detalles, con una decoración preciosa y un ambiente de ensueño. Los novios lucieron radiantes, y se podía percibir la emoción en el aire. Los fans de todo el mundo celebraron este acontecimiento, y las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación y cariño. El hecho de que eligieran un lugar tan especial, lejos de la atención mediática constante, demostraba su deseo de celebrar su amor de manera íntima y personal. Pero como en toda relación, no todo es perfecto. Aunque Serkan y Özge han demostrado ser una pareja muy sólida, también han tenido que enfrentarse a algunos desafíos. Los rumores, las críticas, la presión mediática, todo esto puede afectar a cualquier pareja, incluso a las más enamoradas. Y por supuesto, como en cualquier relación, seguramente han tenido sus momentos de dificultad, sus desacuerdos. La vida en el ojo público no es fácil, y la presión que ejercen los medios y los fans puede ser agotadora. Los rumores sobre supuestas crisis o infidelidades, las críticas sobre sus decisiones personales, y la constante atención sobre su vida privada, son algunos de los desafíos que enfrentan las parejas de famosos. Es crucial aprender a ignorar las opiniones malintencionadas y a centrarse en lo que realmente importa, la relación que construyen día a día. Sin embargo, han sabido superar las adversidades. Han construido una relación basada en el respeto, la confianza y el amor. Han aprendido a apoyarse mutuamente, a comunicarse y a encontrar soluciones a los problemas. Y eso es algo que debemos admirar. Su capacidad para mantenerse unidos frente a la adversidad, para apoyarse en los momentos difíciles, es un ejemplo para muchos. Han demostrado que el amor verdadero, el que se construye sobre bases sólidas, es capaz de superar cualquier obstáculo. Su relación es un testimonio de que con esfuerzo y dedicación, se puede construir una historia de amor duradera. Y ahora, ¿qué podemos esperar del futuro de Serkan y Özge? Pues, en mi opinión, mucho. Son jóvenes, talentosos y tienen una relación muy fuerte. Siguen trabajando en sus carreras profesionales, con proyectos interesantes y prometedores. Y estoy segura de que seguirán sorprendiéndonos. Ambos tienen una carrera prometedora por delante. Serkan, con su versatilidad y su carisma, está en condiciones de asumir papeles cada vez más complejos y desafiantes. Özge, con su talento y su capacidad para transmitir emociones, seguirá conquistando al público con sus interpretaciones. Es muy probable que veamos nuevos proyectos para ambos y quizás, incluso, la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro. ¿Tendrán hijos? ¿Veremos a Serkan y Özge en más proyectos juntos? ¿Quién sabe? Lo importante es que sigan siendo felices y que continúen compartiendo su amor con el mundo. Y nosotros, como sus fans, estaremos aquí para apoyarlos. La decisión de tener hijos es muy personal, y solo ellos saben lo que es mejor para su futuro. Lo que sí podemos esperar es que sigan siendo felices y que continúen su camino juntos, disfrutando de cada momento de su vida.
Los fans siempre estaremos ahí para apoyarlos, para celebrar sus éxitos y para enviarles cariño y buenas vibraciones. Pero, ¿qué podemos aprender de la historia de Serkan Ayolu y Ozge Gürel? En mi opinión, varias cosas. Primero, que el amor verdadero existe. Segundo, que el amor requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. Tercero, que es posible mantener una relación duradera en el mundo del espectáculo. Cuarto, que la comunicación, el respeto y la confianza son la clave para una relación exitosa. Y finalmente, que el amor, como en las novelas turcas, puede ser eterno. El amor de Serkan y Ozge nos enseña muchas lecciones valiosas. Nos demuestra que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a alguien con quien compartir la vida, y que con esfuerzo y dedicación, se puede construir una relación duradera. También nos recuerda la importancia de la comunicación, del respeto y de la confianza. En definitiva, su historia es un ejemplo de que el amor, como en las novelas turcas, puede ser eterno. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado esta inmersión en la historia de amor de Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Hemos analizado su relación, sus inicios, sus desafíos y por supuesto su futuro. Hemos hablado de su química en pantalla, de su boda y de cómo han manejado su vida personal ante los medios. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro apoyo. Me encanta compartir con vosotros mi pasión por las series turcas y por sus protagonistas. Me encanta saber que formamos una comunidad de amantes de las novelas turcas. Me siento muy afortunado de tener una comunidad tan activa y apasionada. Vuestros comentarios, vuestros likes, vuestras suscripciones, son una gran motivación para seguir creando contenido. Me encanta saber que compartimos la misma pasión por las series turcas, y que podemos hablar sobre nuestros personajes favoritos, sobre las tramas que nos enganchan, y sobre las historias de amor que nos hacen soñar. Y ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de Serkan y Ozge? ¿Os gusta esta pareja? ¿Cuál es vuestro momento favorito de ellos? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué pensáis. No dudéis en compartir vuestras opiniones, vuestros momentos favoritos, y cualquier otra cosa que se os ocurra. Me encanta leer vuestros comentarios y aprender de vuestras perspectivas. Juntos podemos crear una comunidad más grande y enriquecedora. Y por supuesto, no olvidéis darle al me gusta si os ha gustado este vídeo. Compartirlo con vuestros amigos y familiares que también sean fans de las novelas turcas. Y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Ahondando en detalles de la relación. Asterisco asterisco un análisis más profundo de su relación en pantalla y en la vida real asterisco asterisco. La magia que emanaba de la pantalla, la conexión innegable entre Serkan y Ozge en Kiraz Mevsimi, fue el catalizador de su historia de amor en la vida real. La serie, aunque ficticia, les brindó la oportunidad de crear una complicidad y una química que traspasaron la barrera de la actuación. Las escenas románticas, los diálogos cargados de emociones, y las miradas cómplices entre ellos, eran tan auténticas que resultaba difícil no creer en su amor. La serie Kiraz Mevsimi fue mucho más que una simple producción televisiva, fue el escenario donde se forjó una conexión especial, una conexión que resonó en el corazón de los espectadores. La historia de amor de Ayaz y Öykü, los personajes interpretados por Serkan y Ozge, era un reflejo de los sentimientos que comenzaban a florecer entre ellos. La serie se convirtió en un reflejo de su amor incipiente. La prensa y los fans comenzaron a analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y teorías. Las imágenes detrás de cámaras, los vídeos de las grabaciones, y las entrevistas, se convirtieron en objeto de estudio. El público quería saber más, quería confirmar sus sospechas. El éxito de la serie y la popularidad de la pareja, les catapultaron a la fama. Serkan y Ozge se convirtieron en dos de los actores más solicitados del momento. Sin embargo, la fama también trajo consigo una mayor exposición mediática. Los paparazzi, las revistas del corazón, y los programas de televisión, comenzaron a seguir cada uno de sus pasos.
La pareja tuvo que aprender a lidiar con la presión de los medios, a proteger su intimidad, y a encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. *** El manejo de la fama y la privacidad ***. Una de las características más admirables de Serkan Yozge ha sido su habilidad para mantener su privacidad en un mundo tan expuesto. No son de esos famosos que comparten cada detalle de su vida en redes sociales. Han sabido crear un espacio personal, un santuario donde pueden vivir su amor sin la constante mirada del público. Esta discreción, sin embargo, no significa que hayan renunciado a compartir su felicidad con sus fans. De vez en cuando publican fotos juntos, asisten a eventos, y demuestran su amor de manera sutil y elegante. Han encontrado un equilibrio entre la exposición y la privacidad, entre la necesidad de compartir su felicidad y el deseo de proteger su intimidad. Esta actitud ha sido muy valorada por sus seguidores. Los fans aprecian su autenticidad, su respeto por su vida personal, y su capacidad para mantenerse fieles a sí mismos. Esta forma de ser les ha ganado el respeto y el cariño del público. La boda, un momento de ensueño ***. La boda de Serkan Yozge fue un momento mágico, un evento que demostró al mundo que su amor era real y duradero. La ceremonia, que se celebró en Italia, fue una celebración íntima y romántica, rodeada de familiares y amigos cercanos. Las fotos de la boda inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. En ellas se podía ver la felicidad en sus rostros, el amor que se profesaban y la complicidad que los unía. La elección de Italia, un país con una gran tradición romántica, para celebrar su boda, fue un detalle que reflejó su gusto por la elegancia y la sofisticación. La ceremonia, en sí misma, fue una muestra de buen gusto y de cuidado por los detalles. Cada elemento, desde la decoración hasta el vestuario, fue cuidadosamente seleccionado para crear un ambiente de ensueño. La boda fue mucho más que una simple celebración, fue una declaración de amor, una promesa de futuro, y un símbolo de la solidez de su relación. Fue un momento para celebrar su amor y para compartirlo con las personas que más quieren. Superando los desafíos ***. Como cualquier pareja, Serkan y Yozge han tenido que enfrentarse a desafíos. Los rumores, las críticas, la presión mediática, y las dificultades propias de cualquier relación, han puesto a prueba su amor. Sin embargo, han sabido superar las adversidades, y han salido fortalecidos de cada obstáculo. Han construido una relación basada en el respeto, la confianza y el amor. Han aprendido a apoyarse mutuamente, a comunicarse, y a encontrar soluciones a los problemas. Han demostrado que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo. Proyectos futuros y el legado de su amor ***. El futuro de Serkan y Yozge es prometedor. Ambos siguen trabajando en sus carreras profesionales, con proyectos interesantes y prometedores. Es probable que los veamos en nuevos proyectos y quizás incluso en proyectos juntos. Lo importante es que sigan siendo felices y que continúen compartiendo su amor con el mundo. Su historia de amor nos enseña muchas lecciones valiosas. Nos demuestra que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a alguien con quien compartir la vida, y que con esfuerzo y dedicación, se puede construir una relación duradera. Nos recuerda la importancia de la comunicación, del respeto y de la confianza. En definitiva, su historia es un ejemplo de que el amor, como en las novelas turcas, puede ser eterno. El impacto en los fans ***. La historia de amor de Serkan y Yozge ha tenido un impacto significativo en los fans de las series turcas. Se han convertido en un símbolo de romance y de esperanza. Su relación inspira a muchos y su historia es un recordatorio de que el amor verdadero es posible. Los fans se identifican con ellos y celebran cada logro, cada momento feliz que comparten. Se sienten parte de su historia y les envían cariño y apoyo. La pareja ha creado una conexión especial con sus seguidores y su amor ha unido a personas de todo el mundo. En definitiva, la historia de Serkan y Yozge es una historia de amor que ha conquistado el corazón de millones de personas. Su relación es un ejemplo de que el amor verdadero es posible, y que con esfuerzo y dedicación, se puede construir una historia de amor duradera. Su historia es un recordatorio de que el amor, como en las novelas turcas, puede ser eterno.